a hacer ahorita, hermanos, es leer una teología bíblica de Romanos. Y ahorita le quiero explicar qué es eso. Una teología bíblica de Romanos. ¿Ok? Bien. Ustedes me dicen cuántos faltaron y ahorita las mando a imprimir. ¿Como 5? ¿Más o menos? Ok. Ok, bien hermanos, déjame leer la introducción y comenzamos esta clase. La teología bíblica como método de estudio busca por medio del estudio inductivo, encontrar el mensaje de los libros individuales en un marco histórico determinado. Asimismo, busca establecer las conexiones entre libros y cómo todos los libros desarrollan una historia donde el protagonista es Dios. Entre los diferentes métodos de hacer teología bíblica se encuentra la teología bíblica de los libros individuales. El doctor Robert Bell expresa que la teología de un libro busca arreglar el contenido teológico de una porción de escritura bajo encabezados de temas mayores. También investiga las interconexiones de estos temas uno con otro para expresarlo en un tema teológico que lo abarque todos. ¿Esto qué significa, hermanos? Lo que hemos hecho por estos 2 años y medio es, hermanos, ir párrafo por párrafo tratando de ver lo que Pablo escribía. Lo que vamos a hacer ahorita es ver a través de nuevo de toda la carta cuáles son los temas enfáticos y cómo los temas enfáticos contribuyen a este tema. El tema de la carta de Romanos es las buenas nuevas de la justicia de Dios. Proveen nuestra justicia por fe en la obra completa de Cristo. ¿Okay? O dicho de otra manera, el Evangelio, porque eso significa, ¿verdad? El Evangelio, las buenas, ¿verdad? El Evangelio de la justicia de Dios proveen nuestra justicia por la fe en la obra completa de Cristo. Ahora, hermanos, por un minuto, vean el vocabulario, cuáles son las palabras que más se repiten, ahí en sus hojas o aquí en la pantalla. ¿Cuáles son las palabras que más se repiten en la carta de Romanos? Ok, claramente hay un enfoque en Dios, en la ley. Oiga, mira, eso es interesante, la ley. Ahora, Cristo y Jesús, si sumamos Cristo y Jesús, eso hace un poquito más que la ley, ¿no? Luego, ¿qué otra palabra aparece varias veces? Pecado, la palabra hamartía, luego la palabra kyrios, Señor, luego la palabra pistis, que es fe, o pisteuo, que es creer, y luego espíritu, ¿verdad? Que es pneuma, y luego justicia, dikaiosuni, naciones, carne, hombre, gracia, morir, muerte, muerto y vivir. ¿Ok? Entonces, ahora, hermanos, cuando hacemos teología bíblica, lo que estamos también tratando de hacer es, Dios, hermanos, acuérdense que Dios se reveló a nosotros a través de su palabra. Y la estructura más básica de una oración está en las palabras. Hermanos, las palabras transmiten significado. ¿Ok? Las palabras transmiten significado. Y es importante en la teología bíblica ver qué Dios dice y cómo Dios utiliza las palabras. Ahora, aquí está la estructura y ahorita vamos a ir a los temas. ¿Cómo podemos dividir el libro de Romanos? Me gusta mucho, hermanos, la estructura del hermano Minnick. El primer punto, 11 capítulos, hermanos, es la justicia de Dios, provee nuestra justicia por la fe. ¿Y Pablo qué hace? La explica, ¿ok? Los primeros 11 capítulos, hermanos, lo que va a hacer Pablo es explicar cómo la justicia de Dios provee nuestra justicia por la fe. Y entonces dijimos, primer punto, ¿por qué debemos obtener la justicia? Solamente por la fe. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué debemos obtener la justicia solamente por la fe?
¿Cómo lo diríamos de otra manera? Porque somos pecadores y condenados. Hermanos, somos pecadores y somos condenados. Todos, hermanos, el problema del ser humano, no importa quién sea y no importa dónde esté, es el pecado. El pecado permea y daña, hermanos, a la humanidad completa. La humanidad, hermanos, está rota por causa del pecado. Ahora, hermanos, quiero que entienda esto este mensaje muy importante de Pablo, porque la humanidad no se va a componer si mejoramos la economía. La humanidad no se va a mejorar si le damos más educación. Porque está el factor del pecado, hermanos. Y el pecado todo lo corrompe. Y eso es verdad, y es lo que Pablo va a explicar en los primeros 3 capítulos. Luego nos va a explicar, si todo el mundo es pecador y todo el mundo está condenado, entonces ¿cómo se puede obtener la justicia de Dios? ¿Cómo se puede obtener la justicia de Dios? ¿Por la fe? Por la fe en la obra de Cristo. Acuérdense, hermanos, que la fe es un instrumento. La fe no es un fin en sí mismo. ¿Ok? La fe es un instrumento. ¿Qué es lo importante de la fe? Exactamente. Hermanos, lo importante de la fe es dónde está puesta. La fe es un instrumento. Dios nos ha dado la fe para comunicarnos con Él. Dice la Biblia, sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. La fe es un instrumento, ¿verdad? Que se pone sobre algo o sobre alguien. Y ahí, hermanos, donde la fe está puesta, va a decirnos qué tan fuerte es, ¿verdad? Es el objeto en el que le ponemos lo que determina si nuestra fe es fuerte o no. Ahora, dice Pablo, ¿verdad? Aquí nos va a explicar Pablo, ¿cómo podemos? Solamente por la fe. Ahora, hermanos, los siguientes capítulos nos van a enseñar qué sigue después de la justificación por fe. Hermanos, este asunto de justificación, vamos a verlo en un poquito. ¿Por qué Pablo usa la palabra justificación? ¿Eso qué significa? Ok, bien. Ok, bueno, introdujo algo muy interesante. Hermano Jesús. Exactamente, acuérdense, en Romanos, justificación tiene un contexto legal, ¿verdad? Donde, de nuevo, la idea es personas puestas de un juez, ¿verdad? Y aquí está, Pablo nos dijo, delante del juez todos somos pecadores y todos estamos, ¿qué? Y la única manera es que alguien pague la deuda, reciba el castigo para que nosotros podamos ser absueltos. Y hermanos, ¿quién pagó la deuda? ¿Quién recibió el castigo? Y entonces, ahora sí, la justificación, Dios nos ha ¿qué? Perdonado. Dios nos ha absuelto. Y hermanos, imagínense eso. Imagínense, o sea, hemos sido perdonados. Hemos sido absueltos sin tener que hacer nada, sin tener que pagar nada. Release. La idea de release, liberado, absuelto. ¿Verdad? Entonces, ahora, ¿qué se espera, hermanos, de aquellos que han sido absueltos, aquellos que han sido perdonados? Ahora, Pablo nos va a explicar algo más interesante. Hermanos, la justificación que Dios nos ha dado, aunque es legal, no nada más ha transformado nuestro estatus delante de Dios, también ha transformado nuestro corazón. ¿Verdad? Y entonces, aquí Pablo va a explicar, hemos sido reconciliados, hemos sido liberados del pecado como nuestro amo,
Y hemos, es verdad, y nos preparamos, hermanos, para un día ser glorificados. Vimos todo eso en Romanos. ¿Ok? Y luego, ¿quién puede obtener la justicia de Dios? Capítulos 9 al 11 son probablemente de los más difíciles. ¿Quién puede obtener esta justicia de Dios? ¿Ok? De nuevo, la respuesta es, ¿verdad? Todo aquel que cree, pero en el plan de Dios es de quien Dios tenga misericordia. De quien Dios tenga misericordia. ¿Se acuerda? Esta es la discusión extensa donde los judíos están diciendo, yo soy judío, yo soy hijo de Abraham, yo soy del pueblo de Dios, y Dios no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios quien tiene ¿qué? Misericordia. Hermanos, la salvación es una obra de misericordia de Dios, ofrecida a todos, continuamente, ¿verdad? En el Evangelio. Ahora, todo eso es la justicia de Dios explicada. Ahora, ¿qué hace Pablo después de los versículos 12 al 16? Va a decir, ¿verdad? La justicia de Dios provee nuestra justicia por la fe aplicada. Hermanos, ¿qué es una aplicación? Cuando hablamos que la Biblia tiene aplicación, ¿a qué nos referimos? Ok, actuar. Ok, esa es una buena palabra. Hermanos, cuando decimos que la Biblia tiene aplicación, ¿a qué nos referimos? Bien, bien. Yo estoy de acuerdo, pero denles chance. ¿Qué más? ¿Qué es la aplicación? Actuamos en consecuencia. Actuamos en consecuencia. Ok, eso es una aplicación personal. La Biblia nos invita a la aplicación personal. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque cada uno de nosotros nos movemos en diferentes contextos. Cada uno tenemos diferentes trabajos. Cada uno tenemos, ¿verdad?, diferentes relaciones familiares. Y la Biblia aplica a cada uno sin importar su contexto, sin importar su estudio, sin importar su trasfondo. La Biblia tiene una aplicación personal. Pero hermanos, de nuevo, ¿qué es esa aplicación? Dice el hermano Ortega, muy bueno, muy bueno. Actuar en consecuencia. ¿Qué más? ¿Qué más es aplicación? Formas de practicar, obedecer, ¿ok? Y eso es muy interesante porque toda esta, del capítulo 12 al 16, hay un montón de mandamientos que Dios espera que obedezcamos. Entonces, hermanos, la aplicación tiene que ver, nuevo, a lo mejor otra palabra que nos ayuda mucho es la respuesta o reacción a la verdad de Dios. Es una respuesta o reacción a la verdad de Dios. Ahora, hermanos, el pasaje base es Romanos 12, 1 y 2. ¿Cuántos conocen este pasaje de memoria? Ok, vamos a intentarlo decirlo, dice. Así que os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pausa, hasta ahí. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, otra manera de expresar ese versículo es, ustedes preséntense a Dios, ustedes. No tienen que morir, sino preséntense como un sacrificio vivo. Pónganse delante de Dios. Denle su vida a Dios, que es, dice aquí, que es vuestro culto racional. La palabra racional, hermanos, también puede traducirse, es la palabra lógico. Que es vuestra manera, ¿verdad?, lógica de responder. Hermanos, una de las aplicaciones que Dios desea de todo nuestro corazón es que, hermanos, que la Biblia nos lleve más a tener una relación con Él. Y a mí me hace mucho ruido nuestro culto racional, que lo que hagamos con nosotros, que realmente lo hagamos con entendimiento. Ok, ahora ahí vamos. Entonces, esta primera parte del versículo está diciendo de nuevo, presentarnos nosotros, y por eso utiliza la idea de cuerpo, preséntate todito, uñas, cejas, todo, preséntate todito a Dios.
¿verdad? Como un culto, ¿verdad? Preséntate, hermanos, Dios no quiere nuestro dinero, Dios quiere nuestro corazón, Dios no quiere nuestra actividad religiosa, Dios nos quiere a nosotros. Y esa es la primera respuesta que Pablo está sugiriendo, un asunto de Dios y nosotros. Ahora, la segunda respuesta, dice el siguiente versículo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ok, ahora, este asunto de Dios va a llevarse a cabo a través de una transformación interna. Hermanos, cuando la Biblia utiliza la palabra mente, sí la utiliza en un sentido de verdad de nuestra capacidad cognitiva, de pensar, de razonar. Pero también, hermanos, habla de la idea de lo que dirige nuestra vida. La mente no es una mente que nada más conoce información, sino es una mente que usa la información para dirigir su vida, para hacer decisiones. Y lo que está diciendo Pablo es, no os conforméis a este siglo, a este mundo. No nos debemos conformar a este mundo, hermanos. Este mundo es anticristiano. Este mundo es antidios. Este mundo anda diciendo muchas cosas que Dios ha dicho que son pecado. Lo que Dios ha dicho que son pecado, este mundo es lo que está levantando. Dice Pablo, no te dejes moldear, sino que déjate transformar por la renovación. Deja que las cosas que Dios ama son las cosas que tú amas. Deja que las cosas que Dios odia, tú también las odies. Esta transformación. Entonces es una aplicación. Ahora, hermanos, esto es muy importante. Muchas de las aplicaciones de la Biblia no nos invitan a hacer algo. Muchas aplicaciones de la Biblia nos invitan a cambiar la mente. Cosas que pasan aquí en la mente y el corazón. ¿Ok? Y luego dice, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso nos referimos, hermanos, en el actuar en consecuencia. ¿Verdad? El hermano Casillas le llama esto. Dios quiere de nuevo, hay una santificación relacional, nosotros con Dios, una santificación interna, nuestro corazón, y una santificación externa. Hermanos, hay cosas, Dios quiere que hagamos todos los ajustes para que nuestra vida refleje la verdad de Dios. También para que le den el crédito a Dios. ¿Sí? Que realmente estás comprobando que es una agradable de Dios. Sí, sí. Ahora, hermanos, como dije, mire las sugerencias prácticas, porque, hermano, una aplicación, si no es práctica, no es una aplicación. Mire las sugerencias prácticas que Pablo está. En el capítulo 12, ministrando a los miembros del cuerpo de Cristo. En el capítulo 12, respondiendo a aquellos dentro y fuera del cuerpo de Cristo. En el capítulo 13, sometiéndose al gobierno civil. ¿Verdad? En el capítulo 14, recibiendo a los hermanos débiles. Capítulo 15, evangelizando a las naciones. Y 16, ejemplificando afecto a los hermanos. Todo eso, hermanos, son maneras que Pablo nos está diciendo de responder, de reaccionar a la verdad del evangelio. Dios espera, hermanos, ¿verdad?, que vivamos en consecuencia. Ahora sí, vaya a la siguiente hojita, hermanos. Temas teológicos. No vamos a leer todos, esto es un resumen más para usted, pero quiero que vea algunos temas que son muy enfáticos. Primero, ¿de quién habla Romanos? Claramente de Dios. ¿De quién habla Romanos? Claramente de Jesucristo. ¿De quién habla Romanos? Claramente del Espíritu Santo. Y luego, dos temas enfáticos: la justicia y justificación y la fe. ¿Ok? Ahora, hay muchos, pero estos son muy enfáticos. ¿Ok? Y estos son los que quise resumir en su documento. Vamos a leer, hermanos, juntos, y si hay alguna participación, comentario, estamos resumiendo, hermanos, esto nada más es una forma de resumen. Okay, miren lo que dice ahí Pablo, primer tema teológico, Dios. Pablo comienza diciendo que su llamado y ministerio se encuentran en el evangelio que pertenece a Dios. Este evangelio, hermanos, es el poder de Dios para salvación.
Ahora, dos cosas enfáticas. Primera, la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra el pecado. Hermanos, Dios está enojado con el pecado y el pecador. Dice Romanos, especialmente el pecado se ha manifestado cuando los hombres ignoran a Dios, quien se manifestó al hombre en la creación, y no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Además, cambiaron la gloria de Dios en imágenes de hombres y animales, por lo que Dios los abandonó a la impureza, en la lujuria de sus corazones, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dios los abandonó también a las pasiones vergonzosas de la homosexualidad. Y como rechazaron el conocimiento de Dios, Él los abandonó a una mente reprobada. Por tal razón no hay quien busque a Dios y tema a Dios. Todos los hombres pecadores estamos lejos de la meta establecida por Dios. Ok, ¿qué piensa de esto? La verdad es increíble, o sea, yo he visto que ahora el mar, Moisés, y salen ellos porque hacen su correo de adoración. Sí, pero no se me adelanta el servicio porque vamos a ver eso. Ahora hermanos, cuando dice aquí, ¿se acuerdan? Romanos capítulo 1 va a enfatizar 3 veces que Dios los abandonó, Dios los abandonó, Dios los abandonó. ¿Qué significa eso, hermanos? Reina Valera dice, Dios los entregó. Pero la idea de verdad es que Dios los, ¿qué? Abandonó. ¿Qué significa eso, hermanos? Hermanos, note aquí. Y esta es una de las cosas que más me espanta de ese pasaje. Dios, hermanos, el castigo de Dios muchas veces para nosotros, Dios no tiene que hacer mucho. Hermanos, simplemente dejarnos a los deseos de nuestro corazón. Eso ya es un castigo. Y eso es lo que dice ahí Romanos. Ok, no les importó Dios. Ok, Dios le dijo, pásale. Y los entregó a las lujurias de sus corazones. Luego, no les importa a Dios, pásale. Los entregó a la homosexualidad. No les interesó a Dios, pásale. Y los entregó a una mente reprobada. Hermanos, y todo eso como consecuencia del pecado. Ahora, note aquí, siguiente párrafo. Todo pecado terminará en el justo juicio de Dios para aquellos que lo practican y lo consienten. Pablo muestra que Dios juzgará con justo juicio aún los secretos de los hombres. Por un lado, la justicia alcanzará a aquellos que no se arrepientan, pero que aquellos que se arrepienten y hacen lo bueno tendrán gloria, honra y paz. Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, los judíos que creen que por su raza y religión escaparán están equivocados. Los justos ante Dios son los que practican la ley. Y para practicar la ley de Dios se requiere una circuncisión del corazón que viene por la obra del Espíritu. No sé si nota, pero hay 2 temas enfáticos aquí. Dios está enojado contra el pecado y Dios juzgará el pecado. Hermanos, Dios está enojado contra el pecado y Dios juzgará el pecado. Ahora, vamos a otro tema para no estacionarnos tantos. Jesucristo. ¿Qué dice Romanos de Jesucristo? ¿Qué dice Romanos de Jesucristo? Alguien ayúdeme, hermanos, porque ya se me está acabando la voz. Primer párrafo, alguien ayúdeme.
resurrección. Pablo también identifica que el Evangelio es del Hijo de Dios. Es por medio del Evangelio y la predicación de Jesucristo que Dios nos fortalecerá. Muy bien, hasta ahí, muy bien. Ahora, acuérdense de nuevo, muy importante este detalle. El Evangelio trata de Jesús, ¿sí o no? Y lo que de Él dicen las Escrituras. Hermano, eso es muy importante. Déjeme hacer una aplicación aquí. Si usted le da el mensaje de la salvación a las personas y ellos quieren el mensaje, pero no quieren a la persona, esa persona no va a ser salva. Porque no puedes querer el mensaje sin querer la ¿qué? La persona. Ahora, hermanos, ese es uno de los problemas muchas veces de separar el mensaje de la salvación con la persona de la salvación. Hermanos, el Señor Jesucristo nunca nos dijo mentiras, y el Señor Jesucristo, cuando Él predicaba, cuando Él estuvo aquí, predicaba su mensaje, Él dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Él siempre les pidió, cuando se acuerda que la gente lo quería seguir, tome su cruz y sígame. Él siempre fue derecho de lo que se requería ser un seguidor de Jesús. Él nunca nos dijo: mira, te conviene que aquí, que allá, que acá, todos tus problemas. No. Él nunca dijo eso. Nunca dijo. Entonces, les digo, hermanos, porque a veces en la iglesia cristiana estamos muy así de como: no, acepte a Cristo, le conviene. A ver qué problemas tiene. No, se les van a quitar. ¿Verdad? Pero cuando ya los enfrentas que Jesús es el Señor de la vida y Jesús es Dios, y Jesús requiere que sus discípulos vivan como Jesús manda. Pues es que no, ahí sí, de plano no. Acuérdense, queremos la membresía del SAMS para entrar al cielo, nada más para entrar al cielo y olvidarnos de quién está en el cielo. Así no funciona. El Evangelio es de Jesús y todo lo que la Biblia dice de Jesús. No separamos el mensaje de la persona, no separamos el Evangelio de la persona. ¿Ok? Segundo párrafo, por favor. La justicia de Dios se obtiene por la fe puesta en Jesucristo. Dios justifica gratuitamente como un regalo por la obra de redención de Jesucristo. Dios exhibió públicamente a Jesús en la cruz para mostrar su odio por el pecado, y a través de la fe en su sangre obtenemos la justificación, la declaración de que Dios nos ha perdonado. Ok, hermanos, y aquí acuérdense, la fe es un instrumento. La Biblia enfáticamente, hermanos, la Biblia enfáticamente pone a Jesús como el único medio de la salvación, el único objeto de la salvación. Romanos lo va a usar, lo va a poner varias veces: fe en Jesús, fe en Jesús, fe en Jesús. Pero quien lo va a enfatizar más que el apóstol Pablo, adivine quién es. Fuera de Romanos, ¿quién es el que montón de veces dice fe? El Evangelio de Juan. Hermanos, el Evangelio de Juan enfatiza como ningún otro libro del Nuevo Testamento que el objeto de la salvación es Jesús. Es Jesús. Y Pablo de nuevo en menor grado lo va a enfatizar. Ahora, muy importante, hermanos, y esto es lo que no se debe olvidar. Dios exhibió públicamente a Jesús en la cruz para demostrar su odio por el pecado. Hermanos, cuando usted piense en la crucifixión, usted piense, ahí en esa cruz Dios estaba mostrando su odio por el pecado. Y por eso azotó a su Hijo. Y por eso condenó a su Hijo. Para que nosotros, hermanos, podamos tener perdón. Hermano Juan. Exactamente, hermano Juan. Exactamente. Y no se nos debe olvidar, hermanos,
Cuando pensamos en la salvación gratuita por fe, hermanos, piénselo, la salvación gratuita, no tenemos que pagar nada, free. Por fe, hoy más sencillo. ¿No tengo que dar dinero? No tiene que dar dinero. ¿No tengo que hacer buenas obras? No tengo que hacer mandas? No. ¿No tengo que flagelarme? No. ¿Qué tengo que hacer? ¿Creer en Jesús? Ay, pues qué fácil. Ahora, espérenme, hermana, ahí vamos. Pero esto demanda ¿qué? Fe verdadera en Jesús. Hermanos, aunque la salvación ha sido ofrecida para nosotros gratuitamente y por fe, le costó la vida del Hijo de Dios. Hermanos, se pagó un altísimo precio. Un altísimo precio. Un alto precio. Y es por eso, hermanos, que aunque la salvación se escucha muy, ¿verdad?, gratis por fe, nunca debemos olvidar el altísimo precio que se pagó por ella. Ahorita regresamos. Siguiente, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Qué dice Romanos del Espíritu Santo? Alguien ayúdenos, por favor, ahí en ese párrafo. Alguien ayúdenos. La presencia del Espíritu es la confirmación y manifestación del amor de Dios. Pablo enfatiza la obra del Espíritu como parte de la liberación que está en Jesucristo. En el capítulo 8, los editores de Reina Valera identifican 18 menciones del Espíritu. El Espíritu nos ha libertado del poder del pecado y nos ha habilitado para poder vivir una nueva vida. El Espíritu le da nueva dirección a nuestra vida, que trae paz. El Espíritu vivificará nuestros cuerpos mortales con Cristo, pero mientras es por el Espíritu que mortificamos nuestra carne, el Espíritu guía nuestras vidas como hijos de Dios, y por él tenemos el testimonio interno de ser hijos. El Espíritu es la garantía de que Dios cumplirá sus promesas futuras cuando transforme nuestros cuerpos. Además, en medio del dolor y sufrimiento, Él intercede ante el Padre por nosotros, transformando oraciones imperfectas en oraciones adecuadas. Ok, y hermanos, la mayoría, el capítulo 8 es el capítulo que enfatiza la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Empieza el capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Al Espíritu. Ahora, hermanos, en la iglesia esto se escucha a veces hasta raro, místico y con un sentido, ¿verdad? Es que nosotros somos espirituales. Hermanos, si somos hijos de Dios, somos espirituales. Ay, ¿eso cómo se siente? ¿Cómo se ve? Y a veces pensamos que flotamos, ¿verdad? O que destellamos una aura. No, hermanos, no. Y Dios nos dejó de nuevo. Y hermanos, la Biblia nos dejó maneras muy concretas para mostrar eso. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dios dejó maneras muy claras para mostrar los hábitos del corazón de aquellas personas. ¿Verdad? Muchos pensamos que la manifestación del Espíritu es en cosas locas y cosas sobrenaturales. Y no, el Espíritu aquí me acaba de entrar. No, hermanos, el Espíritu está con nosotros cuando queremos contestar, nos callamos. Cuando soportamos a las personas. Longanimidad, hermanos, habla de soportar a las personas. En otras palabras se dice paciencia. Acuérdense, hermanos, también cuando habla del fruto del Espíritu como fe. ¿Se acuerda qué dijimos? ¿Qué significa fe ahí en los frutos del Espíritu Santo? ¿Se acuerda que a veces pensamos que es que Dios me da fe para creer cosas grandes? No necesariamente. Eso también habla de fidelidad o responsabilidad. Una obra del Espíritu Santo, hermanos, es responsabilidad. Llegamos cuando tenemos que llegar, hacemos lo que tenemos que hacer, cumplimos nuestra palabra, cumplimos con ganas, hacemos responsable. Ay, ¿a poco, hermano? Así mero. Entonces, hermanos, y muchas cosas Pablo dice aquí.
¿Verdad? El Espíritu es la confirmación y manifestación del amor de Dios. Hermanos, si usted alguna vez duda, ¿cómo sé que Dios me ama? Dios nos ha dado su Espíritu. Dios nos ha dado su Espíritu. ¿Ok? Bien, siguiente. Justicia y justificación. Alguien ayúdame con los primeros dos párrafos. Vamos a leer los primeros dos párrafos. Ok, y hermanos, Abraham, en el capítulo 4 de Romanos, todo el capítulo de Romanos habla un poquito de David, pero todo ese habla de Abraham. Hermanos, después de Moisés, ¿en quién hablarían los judíos? ¿En quién se jactarían los judíos? Pues Abraham, ¿sí o no? Ellos dirían, ¿no saben de quién soy hijo yo? De Abraham. Ahora, Pablo no está en contra de eso, hermanos. Cristo dijo, yo era primero que Sí, sí, sí. Ahora, ¿por qué Pablo va a utilizar a Abraham? Y acuérdense, el capítulo 4 es uno de los capítulos que todo judío sabría, hasta de memoria, hermanos. Hasta de memoria. Y acuérdense, este es mi capítulo donde le digo que no leen bien. en Abraham nos damos la respuesta de la versión. ¿Ok? Y Pablo va a utilizar este argumento cronológico. Yo sé que no estaban así en capítulos, pero les va a decir, ¿cuándo fue Abraham salvo? Capítulo 15. ¿Y cuándo fue Abraham circuncidado? Capítulo 17. A ver otra vez, ¿en qué capítulo fue salvo? En capítulo 15. ¿Y en qué capítulo fue circuncidado? En el capítulo 17. Entonces significa que fue salvo antes de Dios darle la señal del pueblo. Sí, eso significa. ¿Y por qué hizo Dios? Para que Él sea que un modelo para judíos y gentiles. Porque los judíos, de nuevo, acuérdense, los judíos, para pertenecer al pueblo de Dios, a los 8 días, la circuncisión con los varones. Y Pablo les va a decir, pues ¿saben que Abraham fue salvo antes de eso? Y adivinen que la ley vino 400 años después. Abraham es un modelo de la fe. Ahora, hermanos, Pablo no nada más, Pablo va a decir, comienza el capítulo diciendo eso, termina el capítulo diciendo eso, pero después, hermanos, habla de todo lo que vivió Abraham. ¿No se les hace raro por qué Pablo mencionó todo eso? Pero ¿qué más, hermana? O sea, porque de nuevo, a veces enfatizamos mucho. A lo que voy es que ellos siempre decían, somos el pueblo escogido, somos el pueblo escogido del Dios verdadero. Entonces... Pero hermanos, a ver, aquí viene otra cosa importante. Muchas veces enfatizamos, es que la salvación es por fe. ¿Amén? Amén. ¿Y la vida cristiana? Pero hay acción. ¿Verdad que sí? Ah, pero miren cómo lo queremos hacer. Queremos ser salvos por fe y cristianos por obras. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Acuérdense, y hay que tener cuidado en ese peligro, hermanos, de que, ay, sí somos salvos por fe, pero ya que entras a la iglesia, ahora sí te vamos a dar toda la lista de lo que tienes que hacer. Tienes que cambiar así, tienes que vestirte así, tienes que peinarte así, tienes que hablar así, tienes que... Y no muchas veces es lo que nos surge en la iglesia cristiana, ¿verdad? Que alguien, ¿verdad? Que alguien que sea algo, no, ya venga, oiga, está un poquito largo su cabellito, ¿eh? Oiga, le voy a prestar una corbatita, bueno, ¿okay? Y queremos hacer a las personas que sigan viviendo su vida cristiana por obras, ¿verdad? Ah, si ustedes no vienen todos los domingos, no, ustedes no andan bien con Dios. Y entonces la vida cristiana, ¿qué? Si somos
¿pero qué? Pero vivimos por obras. Y no, hermanos, Pablo va a decir en el 1:17, por fe y para fe. Es la vida cristiana que se obtiene y se mantiene. Y el ejemplo está en Abraham. Fue salvo por la fe. Y vivió su vida cristiana, ¿por qué? Por la fe. Por los 25 años después de la promesa, se mantuvo por la fe. Tuvo sus tropezones, ¿sí o no? Tuvo otro hijo. Mintió 2 veces de su esposa. A lo mejor hubo otra vez resbalón. Entonces, hermanos, de nuevo, Abraham es el prototipo, Ahora, David también es un ejemplo de la justificación que otorga el perdón de los pecados. Ahora, tengo más que decir aquí en la justicia, pero vamos a uno más, la fe. Alguien ayúdeme, por favor. El Evangelio requiere que las personas en el medio que Dios ha provisto. Esta fe es como una palabra que los hermanos se dan. Es una fe que sirve para obtener la justicia de Dios y vivir en la justicia de Dios. La fe viene en respuesta a escuchar la palabra de Dios. Y es esa fe que obedece y resulta en obediencia. Ok, bien, hermanos, y esta es otra de las características interesantes de la fe. La fe es... Ándale, casi. La fe está muy ligada a obediencia. Pablo va a decir en el capítulo 1, ¿verdad? Para la obediencia de la fe a todas las naciones. Capítulo 16, 26, de nuevo va a mencionar la obediencia de la fe. Y esta, de nuevo, esta frase, hermanos, puede ser de nuevo una fe que obedece o una fe que resulta ¿qué? En obediencia. Hermanos, la fe salvífica, la fe que nos salva, de nuevo, es la fe que pone como su objeto al Señor Jesucristo. Es esta fe que nos salva, es esta fe que nos perdona, es esta fe que nos recibe, que recibimos. Hermanos, hay un libro, ¿te acuerdas, César? El hermano Bonar. César y yo estamos intentando hacer algo. Hay un hermano que se llama Andrew Bonar. Escribió un artículo que se llama No fe, sino Cristo. A veces los cristianos estamos muy preocupados de nuestra fe personal. Como que mi fe es débil, mi fe es como si fuera un objeto, ¿verdad? Y a veces de nuevo nuestra mente como lo ilustramos. Aquí, hermanos, lo importante no es la fe personal, es el objeto de nuestra fe. El hermano Bonar usaba esta ilustración en el tabernáculo, hermanos. Los sacerdotes eran débiles. Imagínense ver la presencia de Dios poderosísima ahí, manifestada. ¿A ustedes les daría miedo? Hermanos, yo ni le entraría. Yo soy miedoso, la verdad. Entonces, imagínense los sacerdotes ahí que tienen que, ¿verdad?, presentar todo eso. La aceptación del sacerdote no está en su fe personal. Muchas veces yo me imagino un sacerdote está temblando. El sacerdote tiene miedo, el sacerdote tiene dudas. Pero su aceptación del sacerdote no está en la fe personal, está en el objeto, en la sangre del Cordero. Hermanos, muchas veces nuestra fe es así, tambaleante, con dudas. ¿Sí o no? Es imperfecta. El sacerdote cuando entraban en el Holy, tenían campana en... ¿Sí? Si no está haciendo ruido cuando están andando, se murió. Sí, sí, exactamente. Y de nuevo, hermanos, ese es el punto importante. La fe, es esa fe. Ahora, de nuevo, tenemos que pensar en nuestra fe como el instrumento, pero más fuerte que nuestra fe es el objeto en el cual está puesto. En el objeto en el cual está puesto. Y luego, siguiente párrafo. Alguien ayúdeme, por favor. La combinación de la profesión Día más fe. más fe describe el instrumento de la acción. Por medio de la fe, Jesús obtuvo la justicia de Dios.
por medio de la fe en que sean los apropiados de los beneficios de su sacrificio. Por medio de la fe en que Jesús recibimos la justificación de Dios sin tener que guardar las obligaciones de la ley. Por medio de la fe confirmamos la ley. Por medio de la fe obtenemos la justicia como Abraham, quien es padre de todos aquellos que creen como él. Por medio de la fe recibimos la salvación por gracia, como un regalo que puede ser obtenido por todos, gentiles y judíos. Hijo Dios. Ahora, ¿por qué dice este párrafo? Hay dos veces, hermanos, hay dos combinaciones. Una que es día más fe y otra es la combinación de la proposición ek más fe, y todas describen instrumento. Déjeme leerla esta. Por fe Dios justificará a judíos y gentiles. Siendo justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, de Cristo. Los gentiles alcanzaron la justicia por medio de la fe y los judíos tropezaron porque querían alcanzarla por obras, no por la fe. Esta justicia que se obtiene por fe no está lejos, sino que es por confesar que Jesús es el Señor y creer que Dios le levantó de los muertos. Hermanos, aquí sí, Pablo es muy enfático en el instrumento para obtener la justicia, la reconciliación y vivir la vida cristiana, y es por la fe, por medio de la fe. ¿Okay? Y esto es lo que Pablo quiere enfatizar. Ahora, hermanos, esto lo está enfatizando ¿qué? En lo contrario a obras, en lo contrario a la ley. ¿Okay? Ahora, hermanos, últimos comentarios para terminar. Y estos son los temas enfáticos de Romanos. Hay más, hermanos, hay mucho más. Pudiéramos escribir mucho más, pero pues ya fueron 2 hojas. Último comentario, si tuviera. O sea, que esa carta estaba reflexionando que se dice muy fácil la fe, pero eso implica comprometerme con Dios. Yo empiezo a pensar a las personas y empiezan muy bien, sí, que sean más felices y bajar. Pero ya cuando ven que siempre quiere un compromiso, como de ser su ley, así como dicen, Sí, hermana, sí. Sí, tener fe, porque vamos a tener vida eterna. sí, pero entonces también el punto es de que mientras hay que portarnos. Ok, y bueno, después vamos a mencionar de nuevo la relación entre la fe y otras cosas. Pero hermanos, en estos son los temas de nuevo. Y esto es lo que le llamamos una teología bíblica. Cuando hacemos una teología bíblica, lo que hacemos es, vamos por los énfasis mayores. Dios, ¿qué hicimos hoy? Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo y de nuevo los temas que están enfatizados. Ahora, ¿cómo podemos saber que un tema es enfatizado? Las palabras que se repiten, la combinación de las frases que se repiten, ¿verdad? La manera, eso es la manera para nosotros de, ok, aquí hay algo que Dios está comunicando. ¿Ok? Y esto es, hermanos, lo que enseña el libro de Romanos. Y de veras, quiero decir como últimas palabras que fue una bendición que terminamos el libro de Romanos. Y si Dios permite, las siguientes escuelas dominicales empezaremos el Evangelio de Marcos. ¿Ok? El Evangelio de Marcos. Vamos a orar y pasamos al refrigerio. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos de nuevo estar por más de 2 años trabajando sobre el libro de Romanos, tratando de encontrar el significado de lo que Pablo nos dijo párrafo por párrafo. Y Señor, quiero admitir que hubo párrafos y capítulos que fueron difíciles y que todavía, Señor, con temor nos enfrentamos. Pero ayúdanos, Padre, por favor, de nuevo, a tener un correcto entendimiento del Evangelio. La lección de vida para mí como pastor y también a mí como esposo y padre es que la salvación es por la misericordia de Dios. Y yo oro, Señor, que tú derrames tu misericordia sobre mis hijos, sobre la iglesia. Señor, también el libro de Romanos me ha convencido que lo más importante que yo puedo hacer como pastor es, en la medida que sea posible, ¿verdad?, asegurar que los hermanos de la iglesia son salvos. De ahí en adelante, todo hay esperanza. Todo hay esperanza, Señor. El asegurarnos que las personas son salvas es la mejor cosa que podemos hacer.
porque la salvación es tan grande. La salvación no es una membresía de Sams que puede uno comprar. La salvación es ser perdonado y reconciliado con Dios. Y la salvación tiene tantos beneficios. Y yo tengo tanta esperanza, Señor, porque si las personas son verdaderamente salvas, todo en sus vidas cambiará. Porque, Señor, tu palabra no puede ser negada. Bendícenos, ayúdanos en Cristo Jesús. Amén.